Eh, Muchas gracias al doctor Ventura por la introducción y bueno, el abordaje bastante integral que dio de todo de este complejo tema de abordaje a las demencias. Yo lo que pretendo con esta charla, que voy a tratar de hacerla lo más breve posible, porque ya estamos cansados también y queremos comer algo, reponer las energías, es transmitirle un abordaje práctico para el punto de vista de la clínica cuando ustedes reciben los pacientes, ¿no? Es decir, paciente, como decía el doctor Amorín, que llega con una queja cognitiva o lo trae la familia, ¿no? ¿Qué hacer en ese momento o qué cosas tomar en cuenta para poder hacer una evaluación y bueno, tener una aproximación hacia el paciente puede tener un deterioro cognitivo o no, y actuar de tal manera, ¿no? Esos son los objetivos de la charla. Me voy a centrar fundamentalmente en la exploración de la memoria, porque bueno, como ustedes saben, la principal causa de deterioro cognitivo es la enfermedad de Alzheimer, que es una enfermedad amnesiante de por sí. Entonces vamos a tratar de focalizarnos más bien en eso. ¿Qué pasó? Perdón. Seguimos con los problemas informáticos. Ahí. Y después podemos hablar algo de los otros dominios cognitivos, que en realidad ya el profesor Ventura dijo bastantes cosas, pero vamos a repasar algunas cosas. Y luego hablar algunas palabras de cuáles herramientas tenemos nosotros en el consultorio, de las cuales creo que ustedes ya están familiarizados, si nos sirven o no, y qué, bueno, desventajas y desventajas entre ellas, como para poder utilizar, ¿tá? Y algún elemento en la interpretación del estudio neuropsicológico que, bueno, me parece que es pertinente e importante, obviamente no de todo el estudio, porque creo que no es el objetivo, ¿tá?, del curso. Entonces, tenemos que hacer un breve repaso, muy breve, acordarnos un poquito para abordar los problemas de memoria, de cómo clasificamos la memoria, las memorias tendríamos que decir, mejor dicho, y cuál es el perfil de deterioro, desestructuración en los sistemas de memorias, que algo ya el doctor Ventura nos dijo, ¿sí? Recordamos brevemente que hay dos tipos de memoria, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La de corto plazo es la que utilizamos, es una memoria muy, como dice la palabra, corta, que no dura más de 30 segundos, que es muy, se interfiere fácilmente, y es básicamente la que usamos cuando nos dicen un número de teléfono, tenemos que recordar algunas cifras rápidamente, y en realidad todo lo que entra por los distintos canales sensoriales pasa por la memoria a corto plazo y de ahí hacia la memoria a largo plazo, que es la memoria, vamos a decir, de nuestra biografía, de nuestras vidas, ¿no? Y también de nuestros conocimientos. Y que ya se considera luego de los 30 segundos, ¿no? Es una memoria mucho más resistente y que es la que en realidad se afecta, primordialmente, se afecta en las patologías estructurales que producen daño estructural y en las demencias, ¿tá? En el caso de la enfermedad de Alzheimer. A su vez se divide en explícita e implícita. La explícita es como dice la palabra, es la memoria que nosotros podemos explicitar, que podemos transmitir a otro, declarar, ¿sí? Y la dividimos en semántica y episódica. La semántica es la memoria de todos los conocimientos que hemos adquirido durante nuestras vidas, la memoria de los hechos, ¿sí?, de público conocimiento, y la episódica es nuestra biografía, ¿no?, nuestra autobiografía. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos el año pasado? ¿Dónde comí ayer? ¿A dónde viajé? Eso es todo memoria episódica, ¿tá? Dependen estas del lóbulo temporal, del córtex temporal y también del prefrontal, porque el prefrontal recupera la información, como decía el doctor. Mientras que, por otro lado, tenemos un tipo de memoria que es implícita, es decir, que nosotros la podemos declarar, que es la procedural y que es la que nos permite recordar cómo, por ejemplo, tocamos un instrumento, cómo andamos en una bicicleta, cómo hacemos determinadas maniobras, pero que en realidad no la podemos transmitir, ¿verdad?
y que tiene más que ver con los sistemas como es profundos, gangliobasales y el cerebelo. ¿Tá? Este tipo de memoria clásicamente no es la que se altera en los procesos demenciales. Sí, al final de los procesos, porque al final de los procesos demenciales está todo alterado, ¿no? Pero digo, no es la que se altera en primer lugar, ¿no? Hay un patrón de alteración que es típico en los procesos demenciales, que es el que les pongo acá. Bueno, esto es para que recuerden nuevamente la división, ¿tá? En dicotomías que podemos hacer. Acá sí podemos usar las dicotomías, Roberto, en los sistemas de memoria, ¿tá? Quiero pasarlo más rápido a ver si me deja. ¿Tá? Entonces, característicamente, lo que está alterado en los procesos demenciales es la memoria explícita, episódica, a largo plazo. ¿Tá? Bueno, acá, lo que pongo acá, perdonen que se me pasó. Ahora porque esto con la memoria explícita, episódica, y a corto y a largo término, como está dividido ahí. En realidad, los recuerdos que se olvidan antes son los últimos adquiridos, ¿no? Según la ley de Ribot. Lo último adquirido es lo que es más susceptible al olvido, ¿tá? En los procesos estructurales y en las demencias, ¿sí? Mientras que la memoria implícita está conservada, ¿tá? Este es el patrón en el daño estructural y en el caso de las demencias. Entonces, lo que nosotros tenemos en estos casos, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, ¿qué es característicamente? El síndrome amnésico. Hablamos del síndrome amnésico, que en realidad el síndrome amnésico es un conjunto de síntomas y signos que vemos en el enfermo que en los que hay un déficit en la adquisición, lo que se ve, un déficit en la adquisición de nueva información, sin tipificar la topografía lesional ni la etiología, ¿sí? Y que sigue un patrón específico de olvido, que es el que les voy a poner ahora, ¿tá? En el que hay elementos mayores, dado fundamentalmente por esto, lo que llamamos amnesia anterógrada. ¿Por qué anterógrada? Porque en realidad lo que se altera sobre todo es fundamentalmente es la capacidad de poder introducir información nueva, ¿verdad? Y anterógrada es porque supuestamente sucede a partir de que empezó el daño estructural. Se puede ver más claro, por ejemplo, en los casos de amnesia postraumática, en donde hay una anoxia que se puede identificar en el momento. En los casos de enfermedades neurodegenerativas no sabemos estrictamente cuándo empezó la anoxia, entonces es más difícil, pero sí hay un síndrome, es decir, hay una amnesia anterógrada. El paciente tiene una dificultad para poder grabar la información y por lo tanto recordar los hechos recientes. También en menor grado hay una amnesia retrógrada, ¿sí? Y hay elementos conservados, que son la memoria a corto plazo, salvo que hayan alteraciones atencionales, eso favorece el deterioro de la memoria a corto plazo, eso puede pasar, sobre todo cuando hacemos el testado. ¿Tá? La memoria procedural está conservada, por lo que dijimos, ¿sí? La memoria semántica suele también estar conservada, aunque en los procesos neurodegenerativos cuando evolucionados puede verse una alteración en la memoria semántica. ¿Tá? Y las otras capacidades, cuando hablamos de un síndrome amnésico puro, tendrían que estar también conservadas. Si bien, como sabemos, en los casos en las enfermedades demenciales, esto también en alguna medida, en cierto punto, se empieza a alterar. Y pueden haber elementos accesorios como son las fabulaciones, es decir, la intromisión de material que en realidad no fue grabado, ¿tá? Y los trastornos del comportamiento que se pueden acompañar, como muy bien aclaró hoy el doctor. ¿Tá? Entonces, podemos hablar de dos grandes tipos o subtipos de síndromes amnésicos. Uno es el temporal mesial, es decir, donde hay supuestamente una lesión a nivel de los sistemas mesiales, temporales, que tienen que ver con el hipocampo, ¿tá? Es decir, a nivel de la quinta circunvolución temporal,
caso típico de la enfermedad de Alzheimer, porque la degeneración neuronal empieza en esta región, por eso es la enfermedad amnesiante por excelencia, y después se extiende a otras áreas de la corteza y da el otro cortejo sintomático del que habla el doctor, ¿no? Y hay otras alteraciones que pueden ocurrir, como pueden ser las traumáticas, la encefalitis herpética típica, etcétera, ¿no? Mientras que también podemos tener un síndrome amnésico diencefálico, es decir, por alteración de las estructuras diencefálicas, que da un síndrome muy parecido, es decir, una dificultad para recordar el material aprendido de una forma anterógrada, como decíamos recién, pero que si nosotros al paciente le damos pistas, hay posibilidad de que el paciente pueda recuperar la información, ¿sí? Por eso se habla de pseudofabulaciones o de una amnesia de fuente, que esto se da sin ser constante, ¿no? Y es muy característico la anosognosia, es decir, lo que ya habló el doctor, la falta de conocimiento acerca de su enfermedad, ¿tá? Estas dos topografías tienen que ver con el circuito de consolidación de la memoria o circuito de Papez, ¿tá? Que implica estructuras corticales, talámicas de los cuerpos mamilares y corticales nuevamente. Es un loop, ¿tá? Esto a forma de repaso para que ustedes sepan cómo debería ser, cómo es el déficit mnésico en la enfermedad de Alzheimer, ¿tá? Que tendría que tener este síndrome, un síndrome amnésico, antes lo que se llamaba un síndrome amnésico orgánico, ¿sí? Entonces, destinados a buscar eso es que ahora nos enfrentamos al enfermo y vamos a preguntarle una serie de cosas para investigar si puede estar sucediendo esto. Por supuesto que, bueno, acá tenemos lo que yo les decía recién. Sí. Perdón. Por supuesto que esto es un resumencito de lo que yo les decía recién, porque hablamos de anterógrado y de retrógrado. Porque supuestamente hay un evento, ¿sí?, que marca la patología, que puede ser claramente identificable como un traumatismo, o un ACV, que es algo que ocurre, sabemos cuándo ocurre, o un evento que es más crónico, progresivo, en el cual es difícil saber exactamente cuándo se da, como en el caso de la enfermedad de Alzheimer, de las demencias degenerativas, ¿tá? Entonces tenemos la amnesia anterógrada, la incapacidad de fijar nuevos recuerdos a partir del evento amnesiante, que cuando es masivo se da lo que se llama un olvido a medida. Esto ocurre en casos muy importantes, por ejemplo, en los casos en los que se dan lesiones temporales bilaterales, por ejemplo, el paciente a los 5 minutos se olvidó de lo que le dijiste. Es un olvido a medida. No puede seguir la trama de una película porque se va olvidando de lo que pasa. O, por ejemplo, leer un libro porque se va olvidando de lo que sucede, ¿tá? Mientras que, bueno, los hechos remotos están mejor conservados. Acá está lo que yo les decía de la ley de Ribot. Se olvida primero lo más reciente, lo más antiguo está más consolidado y es más resistente, ¿tá? Aunque si bien en los casos como de la enfermedad de Alzheimer, a medida que va progresando, también los eventos remotos pueden olvidarse. Uno de los mecanismos de estos es que se dice que ya están tan consolidados en la corteza que el acceso es inmediato prácticamente, que no tienen que pasar por por los circuitos de recuperación de alguna manera, ¿no? Bien, vamos a seguir. Entonces, siempre ante el abordaje o la exploración del paciente con trastornos de la memoria, tanto en la clínica, que como pueden tener ustedes cuando les llega el paciente, como en el laboratorio de neuropsicología, hay dos instancias. Como así hay dos instancias cuando vemos a los pacientes por otras patologías, que son ¿cuáles? La anamnesis y el examen físico, ¿no? Nosotros podemos sacar información de ambos. A veces, dependiendo de cómo sea el paciente, vamos a sacar más información de una que de otra, y le vamos a dar más trascendencia de una que de otra. Y acá hay algo que es capital, que lo dijo el doctor varias veces, que ¿qué es? La presencia del familiar, la presencia de lo que se llama un informante válido. En esto es capital, ¿tá? Porque es muy característico que los pacientes que están empezando una enfermedad demenciante, neurodegenerativa, en fin, estén, como decíamos, ¿no?, anosognósicos, no sepan realmente que les está pasando algo. Entonces te caen y ni siquiera te saben decir por qué vienen a la consulta. No sé, porque me mandaron. ¿Y por qué lo mandaron?
No, no sé, me dijeron que un control, que... Entonces les empezás a preguntar y todo te lo niegan. Entonces ahí, todo esto que yo les voy a decir ahora, no les va a aportar nada. Ahora, cuando vamos al examen empezamos a ver una serie de cosas que nos dan información. En el otro extremo tenemos la otra situación. El paciente que lo trae el familiar o lo trae el cuidador y que él dice que no le pasa nada, pero el cuidador viene con una lista así de síntomas o todos los que yo le voy a poner ahora está de alguna manera positivo presente en la anamnesis. ¿Ah? Entonces, yo lo puse acá un poquito más, como dice la palabra formal, tenemos la exploración no formal, que vendría a ser la anamnesis, y la exploración formal que hacemos con el examen. ¿Y cómo es el examen de estos trastornos cognitivos? Y en realidad es con pruebas neuropsicológicas o con baterías cortas, que es la que tratamos de usar en el consultorio, que es con lo que podemos estar familiarizados. ¿Tá? Así que ahora, en los minutos que siguen, voy a tratar de hablarles un poquito de esto y de que se queden con alguna herramienta práctica, que es el objetivo mayor de esto, me parece. ¿Tá? Bien. Algunos aspectos prácticos. Por supuesto que el objetivo nuestro, desde lo más sencillo a lo más complejo, es caracterizar el síntoma, en este caso el trastorno de memoria, que es donde vamos a hacer más hincapié, poder identificar si ese trastorno de memoria puede llegar a ser un síndrome amnésico orgánico o no, si se acompaña de otros dominios cognitivos alterados o no, si existe una repercusión en las actividades de la vida diaria, y eso es capital, es clave, porque por lo que dijo el doctor, para los criterios diagnósticos de hoy en día de la demencia, parece que tiene que existir repercusión en las actividades de la vida diaria. Digo, lo dicen los manuales, esto yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor, yo defiendo su posición, que esto creo que tendría que estar en revisión, ¿tá? Pero hoy nosotros nos tenemos que apoyar en esto, cosa que es sumamente difícil cuando te viene el paciente solo. E incluso sigue siendo difícil cuando te viene con el familiar y el paciente no tiene muchas actividades y te queda la duda, ¿no? De si realmente hay o no repercusión. Y de ahí podemos entonces concluir o no si tiene un síndrome demencial y por último término, linkear ese síndrome demencial, conectarlo con una posible encefalopatía. En este caso, de la que estamos hablando, neurodegenerativa. Entonces, aspectos prácticos capitales. ¿Viene solo o extraído? Fundamental por lo que ya les dije recién. La importancia del informante válido. El informante válido, como dice la palabra, tiene que ser válido. Porque si viene con una persona, como me ha pasado a mí numerosas veces, viene con una persona a la consulta, que durante la consulta el informante te pregunta 3 veces lo mismo. ¿Qué haces ahí? ¿Cuál es el paciente? Los dos, digo, miren que se ve pacientes, mayores que vienen y el esposo o la esposa, el acompañante, hablas unas palabras y te das cuenta que no es un informante válido. La discordancia que suele haber, esto es un elemento muy importante, que ustedes lo pueden pesquisar, nosotros lo vemos más con el estudio neuropsicológico. El paciente, para el paciente está todo fenomenal, él rinde bárbaro, vos le preguntás si tiene problemas de memoria, te dice que no le pasa nada, que no entiende por qué lo traen, hasta a veces se ponen un poquito irritables. Después hablas con el familiar y es todo lo opuesto, ¿no? Te cuentan toda una historia de que un deterioro con repercusión, y después vas al estudio neuropsicológico y o a la batería que le hagas, ¿no? El Mini-Mental puede ser, y tiene un Mini-Mental de 18. Discordancia familiar paciente. ¿Habla de qué? Habla de proceso estructural, proceso degenerativo en este caso. ¿Tá? La anosognosia, ya la habló extensamente el doctor, forma parte de la discordancia, ¿no? Y después, característicamente, y después de ver varios pacientes, uno puede empezar a tener una idea medio intuitiva a veces, no tan intuitiva porque basada en cosas que uno ve, pero de que el paciente con demencia o con deterioro cognitivo se presenta de una forma media característica, con esto que yo les digo, que llegan, que suele pasar que hablan poco, no sé si les ha pasado a ustedes, y miran al familiar, hacen esto, le preguntás, bueno, ¿y usted por qué viene? No sé, mira al familiar.
Eso de hecho, hubo ahí un estudio que se hizo, que fue validado como un signo, el Herning, ¿no? Herning, ahí está, Head Turning Sign, es decir, le preguntás, lo tenés al paciente adelante, le empezás a preguntar una serie de cosas de a ver por qué viene a la consulta, y el tipo, no sé, y mira enseguida al familiar. Y se hizo un estudio de validación con baterías ya estandarizadas y se vio que realmente es un signo que habla de esto, ¿no? De que hay un deterioro. Ya solo eso. Obviamente, digo, no lo agarremos como la verdad absoluta, pero digo, son elementos, ¿no? Bueno, después, esta indiferencia por los síntomas, ¿no? Anosognosia, todo esto habla de que parece como que estuviera todo bien cuando lo ves al paciente solo, pero en realidad, como decía el doctor, abrís la puerta y hay un campo vacío, la fachada del demente. Bien. ¿Qué cosas tenemos que consignar entonces cuando nos llega el paciente o el familiar? En realidad tenemos lo ideal, que es lo que hacemos nosotros en la consulta, es decir, cuando hacemos la evaluación neuropsicológica, es tener una entrevista primero con el paciente a solas y luego con el familiar, no los dos juntos. Los dos juntos puede ser un poco conflictivo porque el paciente puede también enojarse, generar... Sé que lo hacemos porque lamentablemente en la consulta médica que tenemos de 10-15 minutos es muy difícil y a veces solemos hacerlo, pero no es lo ideal, ¿no? Entonces, en realidad, todo lo que le vamos a preguntar al paciente, después se lo tenemos que preguntar y ir a corroborar con el informante válido o el testigo, en este caso. ¿Está? Perdón, gesticulo demasiado. Perdón. Entonces, bueno, estas cosas que son parte de algunas de la ficha patronímica, en fin, son sumamente importantes. La edad, por supuesto, porque estamos hablando de patologías que se correlacionan con la edad. Antecedentes familiares. Yo ahí priorizaría fundamentalmente si tuvieron enfermedades neurodegenerativas, fundamentalmente Alzheimer, estamos hablando de Alzheimer más bien, pero también puede ser Parkinson y otras enfermedades neurodegenerativas. Y sobre todo si la presentación de las enfermedades fue anterior a los 65 años. ¿Por qué? Porque sabemos que en esos casos podría llegar a tratarse de un caso que no es frecuente de un Alzheimer de tipo familiar, en el que se pasa esto, las enfermedades empiezan antes de las formas esporádicas que son después de los 65 años. O sea que eso tienen que acordárselo. ¿Tá? Nivel educativo fundamental, porque digo, después al paciente lo vamos a examinar, le vamos a someter a alguna batería cognitiva rápida, a un estudio neuropsicológico, y ustedes saben que lamentablemente todos estos sistemas dependen del nivel educativo de la persona, son muy dependientes y es un gran problema que tenemos en la evaluación, de que a veces usamos pruebas traídas de otros lugares en los que los baremos son de personas con mayor nivel educativo. La profesión, porque bueno, esto habla de los requerimientos cognitivos de alguna manera que tiene la persona a los que está sometido, ¿tá? Eso es muy importante, y después por supuesto todo lo que tiene que ver con los antecedentes, y en deterioro cognitivo es fundamental pesquisar vasculares, ACV, también cardiológicos, porque hay patologías cardiológicas que pueden producir embolias, que pueden dar aumento de los ACV, o si tuvo o no paros reanimados, eso saben que puede dar deterioros cognitivos. Ahí también entraría lo respiratorio, si estuvo en CTI, todas esas cosas, todo un poquito rápido. Bueno, ni que hablar TEC, enfermedad de transmisión sexual, fundamentalmente por el HB y por la neurolúes, que después va a hablar el doctor. ¿Tá? Y los medicamentos, fundamental saber todo lo que está tomando y lo que tomó. ¿Tá? Porque ya sabemos, como va a decir después el doctor Amorín, que hay medicamentos que se correlacionan al deterioro. ¿Sí? Y esto es otro pilar fundamental del cual el doctor ya habló, los trastornos psiquiátricos, que son un gran problema para nosotros, a veces para poder, como diagnósticos diferenciales, ¿no? Saber si hay una depresión, si hay una depresión concomitante, que eso a veces nos mezcla mucho, nos descienden los perfiles, los rendimientos cognitivos, y es muy difícil a veces saber ante qué estamos parados. Bien, entonces llega el paciente y ¿qué es lo primero que preguntan? Y bueno, ¿de qué se olvida? Una pregunta así media intuitiva es lo que yo hago. Y ahí, pues solo con esa pregunta ya
te podés enfrentar a un montón de situaciones, ¿no? Hay una que la dijo el doctor acá, que yo creo que es la más frecuente. ¿Cuál es la respuesta de que se olvida? ¿Cuál es la respuesta más frecuente que obtienen? Por lo menos a mí me pasa a mí. Doctor, me olvido de todo, ¿no? Me olvido de todo. Y y ahí te empiezan a detallar de arriba abajo característicamente de todo lo que se olvidan y todo lo que les pasa. Ya ese no es el comportamiento de un deterioro cognitivo. Ya ahí ustedes ya tienen que prender la alarma, que hay que investigar, los digo, está bien, pero un tipo que característicamente es una mujer entre 30 años y 40, 50 por ahí, le digo lo que yo veo en la experiencia, ¿no?, habitual, y que después empezás a investigar un poquito y hay depresión o ansiedad o factores psicógenos atrás, ya te aleja. Miren, solo con eso. No digo que después le pongan el sello, pero, ¿no?, ¿cómo se dice? La presunción o el planteo es fundamental. El planteo presuntivo ya les va a dar por ese lado. Ahora, la otra situación, ¿cuál es? No me olvido de nada, absolutamente de nada. Yo ando perfecto. Lo que hablamos hace un ratito, ¿no? La fachada del demente. Ojo. Y después hay una escala de grises, ¿no? Sí, bueno, me pasa esto, me vengo olvidando de esto, en fin. Bueno, entonces, ¿cómo podemos sistematizar un poquito la queja de memoria? Bueno, lo que es fundamental, digo, en ese instante tienen que tratar de, es bueno hacer esto, que después lo hacemos en el examen, en ese momento, porque siempre tenemos que ver que el paciente no esté con una confusión mental, porque si no todo lo que le vamos a preguntar de acá para adelante no tiene valor. Y como ustedes saben, la confusión mental o síndrome confusional altera lo que es la orientación, ¿no? Entonces le podemos preguntar ya de entrada la orientación antes de seguir con el examen. Y obviamente ver que el paciente esté en condiciones de ser examinado y de ser interrogado, porque a veces paciente que no está en otra, que no te da bolilla, que está dándole, atendiendo otras cosas, probablemente esté en estas condiciones de confusión y no pueda seguir con el examen. El inicio de los síntomas. ¿Cuándo empezó? Esto es muy difícil. Yo sé que es importante, pero en la experiencia es muy difícil. No, es muy difícil, no te saben. A veces sí te pueden decir, o característicamente, fue después de tal evento, después que se murió mi madre, después que tuve el ACV, después que tuve el traumatismo. Pero cuando es un proceso degenerativo crónico, es difícil pero bueno, un estimativo por lo menos del tiempo evolutivo que lleva. ¿Cómo empezaron? También, en el caso de las amnesias psicógenas, son bruscos, son de golpe. A veces hubo un evento traumático previo, a veces no. Después, con los degenerativos, más bien son progresivos. A veces lo que pasa es que por alguna razón no los notó o no los notaron hasta determinado momento, en que la persona fue exigida frente a las situaciones del medio y ahí aparecen. Lo mismo el tiempo evolutivo, desde hace un mes, 2 meses, y resulta que en realidad viene desde hace mucho más tiempo, pero no lo habían notado, eso también pasa. Todo esto es importante consignarlo, pero no es fácil a veces estar seguro de que sea realmente así. Y fundamental, y sobre todo preguntarle al testigo, la progresión, ¿no? Porque ustedes obviamente estamos hablando de una enfermedad que es progresiva, o sea que el carácter progresivo apoya el diagnóstico de un deterioro. Frente a caracteres que son, por ejemplo, oscilatorios, esto ya habló el doctor, o que vengan con la mejoría, no sería lo esperado. Bien. Entonces, para dividir un poquito, tenemos que interrogar o tener una noción de los distintos sistemas de memoria que dividimos hoy, cómo están afectados. Entonces, en cuanto a la memoria episódica, que es la que más vamos a interrogar, por lo que ya dijimos, porque es la que se altera, declarativa, acuérdense, tenemos para hechos recientes, para hechos lejanos, no confundir con a corto plazo, que es otro tipo de memoria que hablamos hoy, ¿no? Hechos recientes, hechos lejanos, y después tenemos lo que sería la semántica o para hechos públicos, ¿no? Entonces, para hechos recientes, podemos preguntarle, obviamente dependiendo también del informante, pues esto tenemos que cotejarlo, algunas cosas como, bueno, ¿cómo llegó hoy al consultorio? ¿Qué comió ayer? ¿Qué desayunó? ¿Qué visitas recibió? Y, por ejemplo, para hechos lejanos,
bueno, hechos de su vida pasada. Por supuesto que esto tenemos que cotejarlo con el informante válido. Y en cuanto a la memoria episódica para hechos públicos, una clásica que hacemos es preguntarle por el presidente. No sé si está tan bueno, a mí me ha pasado un poco de todo a veces. A veces hay mucha gente que no le da bolilla para nada a la política y realmente uno dice, pero no sabe quién es el presidente, es de peso, ¿no? Y bueno, hay que ver un poco el contexto socioeconómico y cultural, ¿no? No es que si no saben el presidente ya tienen una alteración de la memoria semántica y están allá. No están así, ¿está? Habría que tratar yo lo que trato de hacer en estos casos es tratar de identificar cuáles son los intereses del paciente. Y a veces te sale, por ejemplo, que el tipo le gusta el fútbol. Entonces, y entonces ahí le puedes preguntar, bueno, ¿cuáles fueron? Te tenés que saber vos también, los últimos resultados, ¿no? De si pasó algo, ¿no? Tenés que buscarle un poquito la vuelta a veces de ver por qué lado puede ser el interés del paciente y ahí investigar. Pero sí, esto está bien buscarlo, ¿no? Y entonces tenemos que tratar de consignar, yo lo hago más o menos en este orden, esperen que, a ver, ahí está. Si hay o no alteración para los hechos recientes. Para los comentarios, para las conversaciones, es bastante típico que las personas con deterioros de tipo degenerativo, cognitivo degenerativo, no recuerden bien, o lo que suele pasar a veces es que mezclan, es decir, que pierden lo que es la conexión, el contexto temporoespacial, y pueden mezclar los episodios o personas que no tienen nada que ver en tiempos ni en años. Eso se puede dar incluso antes de que aparezca el olvido real, ¿no? Es decir, la confusión en ese sentido. Y un gran componente es la reiteratividad. Es decir, el preguntar una y otra vez lo mismo, eso yo les diría que es bastante indicativo de una posible encefalopatía de Alzheimer. Tipo que, y lo ves incluso, miren, lo pueden ver ustedes cuando les llega, ¿no? Les cuenta algo 3, 4 veces, digo, eso ya. Y bueno, por supuesto, cotejarlo esto, lo que se suele quejar es el familiar. Esto es lo que yo les decía, que pensé que estaba antes, la secuencia, la alteración de la secuencia o el orden temporal de los recuerdos. Todas estas cosas son cosas que tienen que ir a consignar. Esto es típico también de el demente o el persona que tiene deterioro cognitivo. ¿Qué hace? La culpa la tienen los demás. ¿Se olvida? No, él no se olvida. Si se olvida de las cosas, deja las cosas, pierde, él no es porque le cambian las cosas. La culpabilización a los terceros. Otro elemento muy importante a pesquisar. Esto todo lo pueden hacer ahí, en la clínica, no necesitan ningún test neuropsicológico ni nada por el estilo. En cuanto a la memoria semántica, y bueno, habría que tratar de ver los conocimientos generales, preguntarle cosas básicas, y después, en realidad, se alterarían primero los conocimientos de su trabajo o a lo que se dedicaba, y finalmente los conocimientos generales, ¿tá? Como que el sol sale por el este y se oculta por el oeste, ese tipo de cosas. De todas maneras, esto, como dijimos, es bastante, sobre todo en los inicios y estadios moderados, bastante resistente al deterioro cognitivo, ¿no? Pero bueno, habría que pesquisarlo también. Seguimos. Y esto es un ítem que hay que tener cuidado, está bien, hay que preguntarlo, yo lo pregunto siempre, pero que no necesariamente ocurre solamente en los deterioros cognitivos. Y yo le diré que es más de las patologías con déficit atencional. Pero lo que sí hay que pesquisar es qué tipo de cosas pierde. Porque los del déficit atencional suelen ser elementos que manejamos todos los días, ¿tá? Los lentes, la billetera, las llaves, ese tipo de cosas que estamos manipulando todo el tiempo y que a veces estamos estresados o fatigados o nos surge algo y nos olvidamos. Ahora, distinto es si yo tengo, por ejemplo, un documento importante y lo guardo en un lugar que sé que lo guardo ahí para que no se me pierda, y lo pierdo, ¿no? O las cosas que son de valor, tarjetas de crédito, documentos, dinero, los pierdo sistemáticamente. Ahí sí es cuando yo le doy valor de que puede ser por algo, por una patología de deterioro cognitivo. Si bien esta también se puede ver perfectamente, ¿no?
Bien. Las fallas en memoria prospectiva es otro ítem que preguntamos y que es muy importante. ¿Cuáles son la memoria? ¿Cuál es la memoria prospectiva? Y bueno, son esos recuerdos de lo que nosotros tenemos que hacer a futuro, ¿no? Por ejemplo, ir a pagar una cuenta, ir a dar un examen, sabemos que es tal fecha sabemos que es el cumpleaños de fulanito, en fin, ese tipo de recuerdos, ¿tá? Y que son característicos de agenda, citas médicas, vamos a hacer mandados, tenemos que traer las cosas a la casa, ¿usted se acuerda de las cosas que hay que traer? No, me olvido de todo, si no llevo un papel anotado me olvido de todo. Esto tiene que ver en realidad con los olvidos anterógrados, ¿no? Porque, digo, son olvidos que son a futuro en realidad. Y es bastante, también puede darse en las fallas atencionales, pero es bastante típico, no sé qué le pasa ahí. Tomas de medicación, por la importancia, esto sobre todo, de la medicación, y si se está auxiliando con agendas o con anotadores. Bueno. Y finalmente dejar para el final, me parece a mí, todo lo que tiene que ver con las fallas atencionales, que puede verse en las dos situaciones, en la situación de deterioro cognitivo como en la situación de déficit atencional. Digo, pero es más típica, sobre todo cuando está nucleado, la historia clínica está nucleada en eso, es más típica de las fallas atencionales, ¿no? Y son característicamente, hay un montón, pero lo característico es, por ejemplo, pierden las cosas, las buscan por todos lados y las pasan por delante, ¿no? Son fallas atencionales, las tienen delante y no las encuentran. Las colocan en lugares donde no hay una relación clara, dentro de la ladera, no tiene nada que ver. Eso se llama, técnicamente tiene un nombre, ejecución de actos automáticos o disociación de la intención con la acción. Son típicas de las fallas de los procesos atencionales. Esto que es de todos los días. Voy a hacer algo y no sé, me bloqueo, no sé qué es lo que iba a hacer, quedo en blanco, no sé a dónde tengo que ir. Esto muchas veces es confundido, a mí me ha pasado, ¿con qué cosa? Con episodios de desorientación, ojo, porque a veces te llegan o me llegan pacientes porque se pierden. Y empezás a preguntar, a rascar un poco, ¿y cómo es que se pierde? Y en realidad no es que se pierde, lo que tiene es esto, de forma muy seguida. O sea, por instantes queda en blanco, no recuerda a dónde va, no sabe dónde está parado, no sabe a dónde tiene que ir, pero al ratito se da cuenta solo. O le pregunta capaz que una persona y enseguida él es capaz de llegar a donde tiene que llegar. La persona que tiene un deterioro cognitivo con una alteración en la orientación, es decir, que se desorienta, esa persona termina en la comisaría. No es capaz de por sus medios volver, o ayudado por otro, lo trae a la casa. ¿Entienden la diferencia? Digo, estoy siendo un poco, tratar separando las aguas de forma importante, puede haber algún gris en el medio, pero digo, eso está bueno tenerlo en cuenta. Bien, seguimos. Bueno, por supuesto, la sensibilidad a la interferencia. La persona que en general en su vida hace varias cosas a la vez, le empieza a pasar que no puede. Tiene que concentrarse en una sola cosa porque lo demás, si se pone a hacer otra, se olvida del resto. Esto trae como aparejado muchas veces en personas que trabajan en la casa, que dejan las ollas prendidas, las canillas abiertas, a veces incluso con algún accidente. Eso es típico, ¿no? De que hay un problema en lo que es la multitarea, en lo que es la working memory, la memoria de trabajo. También personas con problemas disejecutivos, les puede pasar esto. Las lagunas nésicas son bastante típicas de las fallas atencionales, es decir, son momentos que la persona no se acuerda qué fue lo que hizo durante el día, pero es como que no lo hubiera vivido absolutamente. Y que no llegan a ser de una duración tan importante como para plantear una amnesia global transitoria en la que eso sucede por muchas horas, ¿no? por varias horas. Estos son como episodios más cortos. Bueno, y esto es de lo que ya hablamos. Entonces, hasta acá la exploración de la memoria. No sé si tienen alguna pregunta o quieren aportar algo, me paran y me dicen, nomás no hay problema, porque la idea es hacerlo más bien práctico. ¿Cómo abordamos el resto de los dominios? ¿Qué le preguntamos al paciente para tener una idea de si puede tener alguna alteración en el resto de los dominios? Por ejemplo, en las funciones ejecutivas. Bueno, es más difícil, sinceramente, a mí siempre me costó.
Digo, porque creo que depende un poco de las tareas a las que se dedique la persona, un poco de la ocupación de la persona. Personas que tienen un trabajo un poco complejo, que digo, con profesiones, que bueno, que están sometidos a ciertas exigencias, capaz que pueden saltar antes este tipo de desarreglos. En personas que son más pasivas, que no hacen tanta tarea, pero bueno, un gran síntoma es ¿no? La dificultad en programar y coordinar. Le podemos preguntar, pero como le digo, si no hacen un viaje, va a ser un viaje, ¿no? Entonces va a ser un viaje, si el tipo va a hacer un viaje, tiene que programar y coordinar un montón de cosas antes de viajar. Por ejemplo, ver los precios, ir a agencias de viajes, ver a ver a qué sitio va a ir, si puede ir, si se tiene que dar una vacuna, si no. Después todas las circunstancias del aeropuerto, en la que tiene que hacer un montón de tareas que son secuenciales, son ejecutivas. Y personas que tienen trastornos disejecutivos lo hacen mal o fallan. Pero bueno, es como le digo, hay personas que no viajaron nunca, ni quieren viajar, ni van a viajar. Hay que buscarle un poco la vuelta y preguntar a ver qué tipo de actividades hace y ver. Por ejemplo, en la cocina, que es una actividad que hacen muchísimas personas, cuando hay trastornos disejecutivos, demoran horas en poder cocinar algo que es relativamente sencillo. No saben por dónde empezar, no saben cómo seguir, de repente se interrumpen y ahí ya lo dejan, no lo terminan. Eso es típico de disejecutivo. Un obrero, un albañil va a levantar un muro y tiene que también tomar en recaudo un montón de cosas para ver, de planificación, para ver cómo levanta bien ese muro, ¿no? Medidas, después cómo pone el orden de las cosas que pone. Bueno, eso es típico también, dice ejecutivo. Lo que decía de las tareas secuenciales. Y acá hay una que es bastante típica, que es la del cajero automático. Ustedes van al cajero automático, parece tan... Ustedes tienen que seguir una serie de pasos. Eso en los trastornos ejecutivos de entidad hace que la persona una persona que antes era, ¿no? Activa, que sacaba plata, todo, que manejaba lo que eran las cuentas del banco, todo lo demás, se vuelve inactiva. Ojo, puede hablar de un cierto grado de repercusión, dice ejecutivo. En la cocina, como ya les dije, con los dispositivos electrónicos, característicamente el celular, capaz que para personas más jóvenes. Hoy todas las aplicaciones del celular tienen en cierta manera una secuenciación de pasos cuando las utilizás. Tenés que ir primero a después le mandas un mensaje a este otro. O sea, ese tipo de cosas también se pueden alterar y pueden hacer que la persona los deje de usar como los usaba. Bueno, esto que habló hoy Roberto, la toma de decisiones, ¿no? Esto es personas que le empiezan a errar en las cosas que hacen porque la toma de decisiones se empieza a alterar. Estos que siguen ahora, capaz que son más, no tanto para preguntar, sino que se ven más en el testado, ¿no? La lentitud para realizar algunas cuentas, la incapacidad de cambiar la conducta, es decir, me equivoco, pero sigo haciendo lo mismo sistemáticamente, ¿no? Hay una perseveración. Bueno, dificultad con la doble tarea, lo cual es muy sensible a la atención, también en las fallas atencionales. Bien. El razonamiento abstracto. Y los trastornos del juicio, bueno, algunos los ponen como alteraciones disejecutivas. Yo creo que en realidad hablan de una disfunción más global, ¿no? Y tienen que ver, bueno, justamente con lo que estamos planteando de que por acá pasa un poco la definición de la demencia, cuando se empiezan a ver trastornos del juicio. Bien, voy a ir un poquito más rápido. Entonces, ¿cómo es? Ya habló Roberto de esto, pero ¿qué tendríamos que preguntar en función a lo que Roberto habló del lenguaje? ¿Qué le preguntan al paciente? Para ver si puede estar teniendo un proceso degenerativo que le esté dando alteraciones al lenguaje. ¿Qué es lo típico? Lo primero que pasa, las anomias. ¿No? Doctor, no me salen las palabras, quiero decir las palabras, quiero decir y no me sale, no encuentro la palabra. Ojo, digo, es un síntoma bastante ciertamente común en las personas, sobre todo se puede dar en el envejecimiento normal, se puede dar fuera del envejecimiento. Personas jóvenes también vienen y te consultan por esto, muchas veces es por estrés, por fatiga, por todo lo que decíamos recién, pero es un síntoma muy típico de los deterioros y de cuando están empezando.
después empiezan a pasar otras cosas, que las vemos más bien durante la evaluación, durante el examen físico y durante el estado neuropsicológico, ¿tá? Que es todo lo que dijo el doctor. Cada vez menos stock lesical, cada vez menos palabras, y después la falta de la comunicabilidad, podríamos decirle, o de los pragmatismos, ¿no? ¿Cómo es? En la capacidad de poder comunicar la idea, ¿verdad? Agramatismos. Esto ya lo paso rápido porque ya lo estuvimos hablando. Lo mismo pasa, esto es lo que yo le decía, acá sobre todo cuando vienen y consultan por esto, lo que yo trato de darle mayor trascendencia es vigilar desde el punto de vista clínico el carácter progresivo, ¿tá? Y si se acompañan de otros síntomas cognitivos en otras áreas. Porque si es algo que está y que no cambia durante el tiempo, que bueno, tiene algunas anomias, pero controlarlo nomás. ¿Tá? Eso está acompañado también de dificultad para evocar nombres, que no lo hablé, eso es también bastante frecuente. Me olvido de los nombres de las personas. En realidad el olvido no es porque se les haya borrado el nombre de las personas, bueno, puede suceder en casos de trastorno de deterioro cognitivo avanzado, sobre todo, pero digo, más bien, sino porque fallan los mecanismos de recuperación y no saben quién es la persona y todo, pero no les viene el nombre a la cabeza. También nos pasa, normalmente nos puede pasar alguna vez. Bueno, y en cuanto a las agnosias, recordar que lo primero que sucede en la desintegración o en la desestructuración es fundamentalmente a nivel olfativo, que muchas veces es difícil o no lo precisan, pero topográfico, y empieza y eso puede pasar, que se empiecen a perder justamente porque no son capaces de reconocer los reperes topográficos en donde están situados. Generalmente eso se da primero en los espacios públicos abiertos, después se empieza a dar más bien en los espacios cerrados y finalmente en el domicilio. ¿Tá? Y bueno, la prosopagnosia ya es de estadios un poquito más avanzados, y esto es también bastante más avanzado y se intrinca con el lenguaje. ¿Tá? Esto lo voy a pasar un poquito rápido. Ahí está. Y esto sería el orden en el que se van alterando las distintas praxias, que ya también lo dijo el doctor. La praxia constructiva suele ser más bien temprana, pero es difícil en la consulta preguntarle a la persona. ¿Qué le vas a preguntar? Salvo que sea pintor, o que sea arquitecto, o su profesión esté relacionada con el dibujo de alguna manera, ¿no? Con los espacios proyectivos. Si no, no te va a saltar. Lo que sí es muy importante es pesquisar si hay apraxia del vestir, porque es bastante, yo le diré, específico, del deterioro cognitivo, la apraxia del vestir, cuando se empieza a suceder. ¿Ah? ¿Que cómo se manifiesta? Y bueno, característicamente es la dificultad o la incapacidad para colocarse las prendas, es decir, para relacionar las prendas con los segmentos corporales. Lo que suele pasar es que o que se las colocan mal, y lo otro es que cambian el orden en que se colocan las prendas, ¿no? Se ponen, por ejemplo, el calzoncillo por encima del pantalón, por dar un ejemplo. Esas son las dos cosas más típicas de la apraxia del vestir. ¿Tá? Después, bueno, empieza a aparecer apraxia idiomotriz e ideatoria, más finalmente, que eso lo vemos en el examen y en la evaluación formal. Y ahí lo que ustedes tienen que hacer, que lo pueden hacer ahí en el consultorio rápidamente, ya le pueden hacer algunos gestos y darse cuenta si hay apraxia o no. Voy a dejar un segundito el micrófono para mostrarles. Con las dos manos, pueden empezar con una mano, después con la otra, ¿no? Gestos son intransitivos, que no tienen proposición. Y después con las dos, ¿va? Pueden empezar ustedes, pero son gestos que tienen que tratar, son gestos que no pueden transmitir una idea. Ahí estaremos buscando ya una práctica más bien ideatoria, ¿no? Gestos que no tengan ningún tipo de explicación. Este es bastante sensible, cuando no pueden hacer esto realmente hay. Porque hay pacientes que vienen con discapacidades intelectuales previas o dispraxias y pueden llegar a tener, pero en general
Este gesto es bastante sensible, ¿ah? Este tipo de gestos. Praxia motriz. Lo pueden hacer en 2 minutos y si miren, persona, trastorno de la memoria, traído por el familiar, no te sabe decir la edad, no te sabe decir la cédula, tiene una praxis ideomotriz, y después le pones un dibujo de un ranchito, como vamos a ver ahora, y no lo sabe copiar, ya tienen el diagnóstico hecho. Ya ni siquiera puede aportar mucho más el estudio neuropsicológico, y tampoco pedirle un PET o un SPECT ni nada. Lo hacen en la clínica, en unos minutos. ¿Ah? Bueno. Y justamente hablando de la praxia constructiva, que en realidad ya no le decimos más ya a praxia constructiva. Yo sé que eso está en los libros de neurología, de los tratados, pero ya en realidad se habla de habilidades, ¿no? Constructivas, porque no dependen solamente de las praxias, sino también de todo lo que es el procesamiento visoespacial, entre otras cosas. O sea, es un dominio en el que están metidos varios otros dominios menores, podríamos decir, ¿no? Pero sí tiene que ver, obviamente muchísimo, tiene que ver con las cortezas posteriores retrorolándicas y también en algún grado con las prefrontales, ¿tá? Y bueno, clásicamente, y esto es por estudios que se han hecho acá en Uruguay desde hace muchos años de la mano de los Mendilarzu, uno puede identificar con una copia de figuras a la que le llamamos protocolo Montevideo, que consta de una serie de figuras sencillas, si hay alteraciones en esas figuras, si eso puede corresponder a lesiones retrorolándicas o no, y si son izquierdas o derechas, incluso lateralizadas, ¿ah? Y característicamente las izquierdas suelen dar micrografía, los ángulos, por ejemplo, del rancho se rectifican, no te hacen ahí la perspectiva, se desvía el triángulo, el trazo es tembloroso, hay simplificación del cubo. Ahora le voy a poner algunos ejemplos, ¿tá? Mientras que a derecha, más característicamente, hay una macrografía, hay un repasado, ¿sí? Pueden desconocer el lado izquierdo del dibujo, es decir, una heminegligencia, y la copia suele ser desordenada, ¿sí? Y con fabulación, e incluso pueden utilizar de alguna manera el modelo, ¿tá? O pegarse al modelo, que se llama aproximación al modelo. Acá tienen algunos ejemplos de lo que es. Bueno, y después cuando hay lo que se llama un closing in, que es cuando dibujan adentro, en vez de copiar la copia que usted le pone el dibujito, y en vez de copiar abajo, te hacen como un garabato adentro del dibujo o te lo repasan, ya tenés el diagnóstico también, ya. Eso habla de una patología bilateral, también, ¿no? Compromiso bilateral, sobre todo de los lóbulos frontales, ¿tá? Y ahí les traje algunos ejemplos, ¿ven? Este es el protocolo Montevideo, es la copia de estas figuras que ven acá, que son unas figuras muy sencillas, que lo puede hacer casi que cualquier persona. Nosotros tomamos recaudos con algunas personas que tienen baja escolaridad, sobre todo que no están escolarizadas o que no hicieron ni tercer año de escuela, vamos a decir. Ahí hay que tomar algunos recaudos. Sabemos que no van a hacer el cubo porque no adquirieron la perspectiva y que tampoco van a poder hacer la perspectiva en los demás dibujos. Pero en general, con sexto de primaria y de ahí para adelante, te tienen que hacer bien esto, ¿tá? Esto obviamente es un dibujo normal y vean la diferencia con este otro. ¿Qué pasa acá? Y bueno, acá vean que hay una aproximación al modelo, que faltan algunos componentes, ¿tá? Por ejemplo, en este caso la flor, ¿tá? Acá, por ejemplo, el rancho está súper pegado al modelo, está bastante desprolijo, si bien están los componentes, y siempre hay que fijarse las relaciones de coordinación interna que estén presentes y las topológicas, o sea, que lo que va abajo, que lo que va arriba, que lo que va a los costados, que en este caso estaría presente. Esto en realidad es un caso precoz de alteraciones visoconstructivas, ¿tá? Lo primero que se empieza a ver suele ser esto, el pegoteo al modelo, ¿sí? Y que faltan algunas cosas también. Versus esto. Esto es un caso más avanzado. Vean que acá no es capaz de terminar el rancho, la ventana está en el techo, pierde las relaciones de coordinación interna. Lo mismo pasa acá con la flor. Bueno, la bicicleta no es posible ni que la termine, ¿tá? Y acá les traigo un caso más severo todavía con una lateralización más a derecha. Miren lo que es, ¿no? Acá ya incluso se llega a ver
un poco de closing in agarra un poquito lo que es ahí la flor. Y miren la gran macrografía y el gran repasado que tiene, ¿no? Miren lo que es la bicicleta, totalmente desestructurada. ¿Ah? Este otro se los traje para que vean que no es tan fácil y que a veces hay que tener muy en cuenta la escolaridad. En este caso es una persona que no terminó la escuela, que tenía el segundo o tercero de escuela, y que en realidad vos lo ves y podés decir, bueno, no, pero tiene una alteración en las figuras, en las relaciones de coordinación interna, claramente, ¿no? Le faltan... Pero en realidad lo que le pasa es que no maneja la perspectiva, entonces no aparece acá la perspectiva, despliega la mesa, despliega el cubo, muchas veces lo que pasa es que se ven las tres caras del cubo desplegadas, ¿tá? Y con la mesa pasa lo mismo, pero no tiene una apraxia, podríamos decir, constructiva, es esperado para... A veces no es fácil y muchas veces nos queda la duda e incluso tendríamos que contar con una evaluación previa para poder discernir si no se olviden que en realidad la noción de deterioro es que, como dice la palabra, deterioro, o sea, tiene que haber una alteración comparada con un estado basal que desconocemos la mayoría de las veces, ¿no? Pero muchas veces los pacientes pueden venir con estas cosas, ¿no? Esto, lo ideal sería que ustedes tengan los dibujos ya hechos, ¿no? Pero bueno, si no los tienen, pueden hacer estos dibujos ustedes a mano, ¿tá? Tratando de tener cuidado sobre todo con el rancho, de que figure ahí la perspectiva y sobre todo pueden usar el rancho y los más sencillos, ¿no? Pero lo pueden hacer en el consultorio. Y finalmente unas palabras sobre el test del reloj, que sé que se usa muchísimo en la clínica, ¿sí? Como screening de deterioro cognitivo. Yo en los estudios neuropsicológicos también lo utilizo. Y creo que mi experiencia personal creo que es bastante sensible al deterioro. Pero también nuevamente hay que reparar algunos recaudos en lo concerniente a la escolaridad. Por pacientes con baja escolaridad te hacen feo el reloj muchas veces, no ponen la hora de forma correcta. Hay que usar una hora que se dice que tiene que ser asimétrica, por ejemplo 11 y 10, y muchas veces a mí me marcan el número 10, ¿no? Y eso es porque hay un tema que no están a veces acostumbrados a leer el reloj en la hora, en fin, hay que tener un poco de recaudos con eso, pero sí es bastante sensible para el deterioro. Y yo les diré que mi ex profesor de neuropsicología, el director de allá de clínicas, él defendía que el reloj es una prueba visoconstructiva, puramente visoconstructiva, y que no había evidencias de que, en realidad, estudios que dijeran de que los trastornos disejecutivos podían alterar la copia del reloj. Yo, la verdad que pienso que eso sí sucede, porque lo veo. E incluso les diré que casi que he encontrado dos tipos de patrones de copia del reloj. Digo, otra vez voy a poner casos extremos, ¿no? Y entre en medio hay grises. ¿Esto qué les parece que es? Esto sí es visoconstructivo. Tiene una desestructuración brutal. Ni siquiera puede llegar a hacer toda la circunferencia entera, la hace por pedazos. Le faltan los números. Parece haber hasta una disgrafia en la copia de algunos, en la presencia de los números. O sea, esto es un patrón enteramente para mí visoconstructivo. ¿Tá? Y habla de que ya está, le hacen este reloj y tienen esto, ya está. Y con un poquito de la anamnesis pueden llegar al diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer incluso, ¿no? Versus esto. Esto yo lo he visto montones de veces en pacientes que tienen un trastorno, es decir, tienen un deterioro cognitivo más de tipo subcortical o disejecutivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo otro que puede tener este paciente es una heminegligencia espacial, porque ven que nuclea todos los numeritos del lado derecho, no pone ninguno del lado izquierdo. Entonces eso puede ser una heminegligencia espacial izquierda, pero resulta que vos das vuelta a la hoja y del otro lado te copia las figuras perfectamente bien. Y ahí también tendría que tener una heminegligencia del lado izquierdo. Entonces, justamente es una alteración en la disposición de los números, ¿tá? ¿Por qué? ¿Por qué les parece que pasa esto? Porque no planifica y no tiene una estrategia en la colocación de los números. Entonces empieza de a poner un número atrás del otro
y te pone todos juntitos y después cuando va a poner la hora a veces se dan cuenta, uy, ahora cómo es esto, y te hacen cualquiera ahí la hora, ¿viste? Esto es más de tipo disejecutivo, igual que el que sigue, que a veces lo que hay son ensayos y errores. No lo puse. Tenía otro similar que aparecían ensayos y errores, eso es típico también. Hacen uno, lo hacen chiquito, no le entran todos los números, entonces después hacen otro. Eso para mí es disejecutivo, es lógico que así lo sea. Más allá de que, bueno, de que algunos digan que es solo visoconstructivo. Bueno, no olviden que el dominio, podríamos decir orientación, también se altera, como ya dijimos, el espacial, a veces en forma un poco temprana. Siempre preguntar si fue necesario que recurriera a terceros, y ya cuando hay en domicilios en formas más tardías. Y en lo que es temporal, suele alterarse primero la orientación del día en el que vive, muchas veces de la hora y del momento en el que vive. No saben si es muy bien de mañana o de noche, se levantan, no saben qué hora es. Luego la fecha, el mes, y más en los últimos estadios, el año y la edad. Entonces, como yo le digo, cuando llegan al consultorio, hay dos preguntas que le hago antes de todo el resto, de seguir con toda la anamnesis y hacer el estudio neuropsicológico. Dos preguntas que le hago: la edad y que me diga la cédula. Si ya esas dos preguntas, porque la cédula la decimos está tan que realmente no recordar la cédula, digo, por ahí puede ser que capaz que tiene una alteración psiquiátrica o lo que fuera, pero y cuando ya no te dicen o dudan, o abrir la cancha, abrir los ojos de que puede tratarse. Bien. Bueno, y finalmente, esto de lo que ya habló el doctor, la repercusión funcional es muy difícil, pero a veces es necesario y hacemos lo que podemos. Digo, en este sentido, preguntarle cuál es la actividad habitual del paciente, cuáles son las tareas que habitualmente hace, si trabaja, bueno, si ha tenido quejas de parte en su trabajo, si ha tenido errores. En cuanto a la casa, bueno, básicamente es la cocina, las tareas domiciliarias, los mandados, si maneja dinero, si hay alteraciones con el manejo del dinero, o con los cajeros o con los bancos, y con las cosas que normalmente hace, cuál es su rendimiento, si viene. Bueno, eso muchas veces no es fácil. Y después todo lo que rodea, que es, bueno, ya no voy a hacer énfasis en esto, pero recordar que todo lo comportamental es sumamente importante, y algo hay que pesquisar en la consulta, ¿no? Sobre todo si puede haber un trastorno del humor, porque el trastorno del humor puede estar acompañando, es difícil, puede estar acompañando el deterioro cognitivo, puede simularlo de alguna manera, o sea, puede causar un pseudo deterioro, o puede precederlo, ¿no? Y es muy importante consignarlo, ¿tá? Y después elementos acompañantes que van a pesquisar más bien al examen, que son trastornos de la marcha, porque marcha a pequeños pasos, por ejemplo, o que quede imantado al piso, pueden tratarse de una enfermedad de Parkinson, puede tratarse de una hidrocefalia del adulto, incontinencia esfinteriana, trastornos del sueño, que el doctor ya habló, ¿tá? Si hay insomnio o no, en fin, y va lento esto. Y bueno, la disfagia paradojal, que se ve típicamente en los deterioros vasculares. Y finalmente les quiero decir, y con esto ya terminamos, algunas palabras de los test de screening, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? El Mini-Mental. Ustedes lo conocen, el Mini-Mental, es sumamente conocido por todos. Y bueno, es la batería de screening con la que hay más experiencia, ¿no? Lo venimos usando del 71. Holstein lo describió en esa época, en el 71 o el 79, no recuerdo bien el año, pero fue en la década del 70. O sea que hay muchísima experiencia, se ha utilizado muchísimo, sobre todo en estudios también de investigación. Pero hay que tener cuidado, porque lo que sabemos hoy es que un Mini-Mental, para hacer diagnóstico de deterioro cognitivo, muchas veces no alcanza, ¿tá? Nos puede servir, sí, como screening, es decir, como herramienta de tamizaje, pero ustedes saben que se come una gran cantidad de los deterioros cognitivo leve. Ese es el mensaje que se tienen que llevar a casa con el Mini-Mental, ¿tá?
se come un montón de deterioros cognitivos leves. ¿Y eso por qué? Porque no evalúa dominios cognitivos que sabemos que están alterados. Muchas veces en los deterioros cognitivos leves, como es que las funciones ejecutivas no tienen ninguna prueba que evalúe las funciones ejecutivas. La única que se acerca a eso, o que se asemeja, ¿cuál es? La resta seriada, en donde uno ahí usa la memoria de trabajo, ¿no? Cuando le decimos, vaya restando de a 7 en 7 a partir del 100. Pero después, prácticamente no hay ninguno. Y después lo otro, y después se evalúa el lenguaje, cuando sabemos que en realidad, bueno, digo, la alteración importante del lenguaje no se da hasta fases avanzadas. Y tiene un gran componente, si uno analiza las subpruebas, tiene 8 puntos de lenguaje, un disparate. Son 30 y tiene 8 puntos de lenguaje. Entonces, ¿qué hace el Minimental? Y básicamente lo que hace es definir si la persona está orientada o no, y si tiene trastorno de memoria o no. Y hasta por ahí nomás, porque le decimos 3 palabras nomás, ¿no? Entonces yo en lo personal, no es que no lo use, ojo, lo recontrauso, pero lo uso más bien, ¿para qué? Para controlar a los pacientes, como control evolutivo. De inicio prácticamente que, digo, a veces lo hago, sí, pero le doy más trascendencia a todo esto que hablamos, a toda la anamnesis y todo lo que hablamos, y bueno, y a veces uso alguna parte, sobre todo lo que es orientación y las palabras. Sabemos, el lenguaje la gran mayoría de las veces está conservado. Encima, ustedes recuerden, ¿cuál es la afectación precoz del lenguaje? Dijimos hoy las anomias. Y tiene una prueba de 2 objetos. 2, que son recontra el reloj y la lapicera. O sea, realmente ustedes ya se deben haber dado cuenta que el Minimental suele estar comprometido cuando la persona ya está un poco entrada en el deterioro, ¿no? Entonces hay otras estrategias. Bueno, este es el Minimental, perdonen que se lo traje en inglés, pero digo, ya muy conocido por ustedes. Esto es lo que yo les decía. Miren de todo la prueba de screening, casi la mitad tiene que ver con el lenguaje, ¿tá? Solo una pequeña parte, acá la memoria, el recuerdo, solo 3 palabras, sin prueba de reconocimiento. Y esto sería lo que más se asemeja a lo dice ejecutivo. Ahora, como control es una herramienta relativamente buena, ¿ah? Que incluso correlaciona con el deterioro, es decir, con los controles seriados de deterioro con otras pruebas neuropsicológicas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, existen en realidad un montón hay cientos digo, no sé si llegan a 100, pero hay un montón de test de baterías de screening cognitivo. Yo con las que más tengo afinidad son con el ACE, que la usan mucho los geriatras, ¿tá? El Addenbrooks y el MoCA, y sobre todo y últimamente mucho más con el MoCA, ¿tá? Me parece que el MoCA de esos 3 es el más completo. Esto, sinceramente, yo sé que hay gente que lo usa, para mí no sirve para nada esto. Otra vez, digo, tenés que tener un paciente muy detonado para que tenga el Pfeiffer alterado. Yo sé que respeto y sé que hay colegas y geriatras que lo utilizan. Se los traje para ponerlo y reconocer que está ahí, ¿no? Pero sinceramente me parece que la sensibilidad en realidad es para lo que es sobre todo deterioro cognitivo leve. Si la del MoCA es bajo, la del Pfeiffer es más bajo todavía. Bien, y el ACE, algunas cositas, no les voy a decir mucho del ACE, porque me parece que, digo, por lo menos no es el que yo estoy usando ahora, pero bueno, es una posibilidad. En realidad el ACE es el Minimental ampliado, ¿tá? Al que le colocaron pruebas de fluencia verbal, de atención y algunas más de lenguaje y de habilidades visoespaciales. Y se ha visto que tiene una buena sensibilidad con un puntaje de corte ahí de 86. Ahora hay que tener cuidado con este puntaje de corte porque es para pacientes con 12 años o más de educación. Hay un estudio en una población rural en España con el que se encontró un valor de, acá está, un valor de 68, que era el que nosotros veníamos utilizando en la policlínica de neuropsicología, con los pacientes que no estaban escolarizados o menos de 6 años. Supuestamente te puede permitir diferenciar la demencia frontotemporal del Alzheimer. Hay un estudio hecho con una validación que
a través de un cociente que vos sumás las pruebas de fluidez verbal con las de lenguaje y las dividís entre orientación y memoria, y si te da más de 4,87 hay 100% de especificidad para Alzheimer, y si es menor a 1,82 es demencia frontotemporal. Eso en la práctica, yo digo, cuando estábamos en la policlínica, que lo hacíamos, no se veía esto. Nosotros no lo replicábamos, pero existe. Y finalmente el MoCA. El MoCA me parece que es bastante completo, porque fíjense, es una prueba que tiene un puntaje total no demasiado grande, cosa que es amigable. El hace es 100, tiene que estar sumando, o sea, se hace, pero en fin. Y tiene funciones, tiene pruebas que miden funciones ejecutivas, como es esta. Esta es una prueba Trial Making B, ¿tá? Que digo, no es el Trial Making B completo, pero bueno, no mide tiempo, es solo si lo realiza o no. Pero es una prueba que hace que la persona se exija en lo que es atención y funciones ejecutivas. Tiene que alternar, lo que se busca acá es si es capaz de alternar los dos sets informativos, el numérico y el alfabético, ¿no? Y hacerlo en un orden determinado. Después tiene, tiene el test del reloj incluido, tiene la resta seriada, acá está por acá para la resta seriada, tiene la fluencia verbal, tiene dígitos, ¿tá? Y tiene esta prueba que es una prueba de atención sostenida. O sea, está bastante cargadito en funciones ejecutivas, y lo que más me gusta de todo a mí es que tiene una prueba de memoria, es decir, una prueba para evaluar la memoria a largo plazo, que usa, en vez de 3, que es muy poco, 5 palabras, ¿sí? Y que da pistas. Si bien estas pistas no suman en el puntaje total, se hacen cuando la persona no recordó alguna de las palabras, el uso de las pistas puede poner a uno a pensar de que se trate de un síndrome amnésico orgánico, como dijimos hoy, en el que no recupera nada de la información porque no consolidó, o se trate de un síndrome amnésico más de tipo subcortical. Y eso nos puede hacer pensar el tipo de patología en el que estamos. Por estas características se hizo que el MoCA se hizo tan popular para patologías en las que son más subcorticales, como por ejemplo Parkinson, epilepsia, esclerosis múltiple, vascular, y se está usando mucho en el mundo por eso. Yo tengo una experiencia personal con Parkinson, pero digo, creo que es un test que es bastante accesible, que es más completo que el MoCA y que podría llegar a usarse en la clínica, y le lleva más o menos 12 minutos. Bueno, no es tan corto como el Mini-Mental, pero capaz que para hacerlo de entrada es mejor. Y si van a hacer el Mini-Mental, y bueno, hagan el Mini-Mental, muéstrenle más objetos, muéstrenle 10 objetos por lo menos, para ver si tiene anomias, háganle los gestos que dijimos, y ahí prácticamente tienen cubierto la mayoría de los dominios, para tener una idea, ¿no? Y bueno, terminamos acá. ¿Alguna pregunta? Ah.